de vida. Arde en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos en esta mañana de domingo a un nuevo episodio de su programa Palabras de Vida, programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Agradecemos también en esta mañana a nuestros patrocinadores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre Hay Una Cerca de Ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, la Asociación Venezolana Centro Oriental y todos los hermanos y todos los amigos de esta emisora. Bienvenidos sean todos en esta mañana. Dios me los bendiga en gran manera y que esta semana sea una semana maravillosa, con la dirección, la compañía y la bendición de Dios. Que todos sus proyectos, todos sus planes se hagan realidad, pero siempre recordando que todo debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. No se les olvide el número de contacto para que envíen su mensaje, su participación, su saludo: 0412-978-0623. 0412-978-0623. Muy buenos días, querido Richard Ramírez. Muy buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buenos días, apreciado oyente, que estás allí en sintonía siempre de Palabras de Vida, tratando de sintonizar pues la señal que va a avivar tu esperanza. Así que en esta mañana, Alexander, me encuentro totalmente reavivado por la palabra del Señor. Y es que anoche estuvimos en vigilia en la iglesia de Los Mangos, una vigilia precedida y organizada por la iglesia de los Tesoros de Jesús. Y pues vimos cómo el Espíritu Santo de Dios se derramó en aquel lugar. La vigilia estaba programada, Alexander, hasta las 12 y se extendió hasta las 3 de la mañana, puesto que llovió en tal manera que nadie se pudo ir. Pero gloria a Dios, nadie se quería ir. Amén. Así que fue una entrega total. Así se llamó la vigilia, una entrega total. Qué bueno, querido Richard, eso es importantísimo porque en estos tiempos que estamos viviendo, que según lo que la Biblia nos enseña, nos explica y nos ahí extiende ese panorama, estamos viviendo los tiempos finales de la historia de este mundo, cuando ya está muy cerca la pronta, segura y maravillosa venida de nuestro Señor Jesucristo, al cual estamos esperando todos los cristianos que creemos en Él y en su palabra. Y por esa razón, estos tiempos son tiempos de preparación. La Biblia nos aconseja: velad y orad. Velad en todo tiempo, no desmayéis, no os canséis, perseverad hasta el día final para que podamos recibir esa corona de justicia que Dios nos ha preparado a todos los que le amamos y creemos en su venida. Por eso en esta mañana, Richard, vamos a tener un programa interesante sobre los saludos y las despedidas de todas las cartas de Pablo. Así es. Y aunque pueden llegar a pensar, cónchale, pero solamente el saludo y la despedida, cuando las cartas de Pablo son tan interesantes y tienen tanta teología, pues precisamente nada más en el saludo y en la despedida hay información importantísima que para nosotros en esta mañana va a ser significativa. Así que te invito, Richard, a que tengas una palabra de oración para que entonces
arranquemos de lleno con este programa de esta mañana. Amén. Amado Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. A ti, Padre, toda alabanza, toda gloria y toda honra. Padre, en este momento te pedimos que seas tú nuestro director, que seas tus palabras, Padre, organizándose en nuestros pensamientos, para que de esta manera podamos llevar el tema de hoy, los saludos, las despedidas de este hombre entregado, el apóstol Pablo, en todas las cartas, las epístolas, que en oportunidades se la dirigió a personas, pero también en otras oportunidades se la dirigía a iglesias y congregaciones enteras. Este ministro de Dios, siervo, que dejó todo lo que era en el mundo y lo cual lo halló como inmundicia con tal de ganar el galardón eterno que es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, Padre, ayúdanos, guíanos, encamínanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que vamos a dar inicio entonces, y por supuesto, siguiendo el orden de la Biblia, la primera carta que nosotros vamos a conseguir de Pablo es la carta a los Romanos. Y allí fíjate, como vamos a hablar en esta mañana de saludos y despedidas, entonces comenzamos con el saludo que Pablo le dirige a los romanos. Y él, sin temor, sin pena, de una vez dice: Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, él se está presentando como una persona que ha decidido dedicar su vida al servicio de Dios. Amén. Así que él no lo esconde, no le da pena, no le da vergüenza, sino que dice ahí abiertamente: aquí estoy yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esto es interesante porque tanto Pablo como cada uno de nosotros somos llamados por Dios para ser sus siervos. Y además, cuando recibimos ese llamado con gozo y lo aceptamos, entonces Dios nos aparta. Así es. Nos aparta de las tinieblas a la luz. Nos aparta del camino que conduce a la muerte al camino que conduce a la vida. Nos aparta de lo que nos está llevando a la destrucción eterna, a sus caminos que son vida y salud perpetua. Así que qué interesante nada más aquí el primer versículo del saludo de Pablo. ¿Qué te parece eso, Richard? Muy interesante, pero no podemos dejar atrás el segundo versículo. Pablo escribe, ¿verdad?, en el libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 2, lo siguiente: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y es aquí entonces cuando Pablo empieza a describir en su saludo en la esencia de la circunstancia para aquel momento la iglesia a los romanos. Y dice en su versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué te parece, Alexander? Fíjate qué interesante. Dice que él prometió desde mucho antes en las Sagradas Escrituras a su Hijo, sí, Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Además dice que lo resucitó de los muertos, o sea, nos está dando la esperanza de que como Él resucitó y venció a la muerte, entonces Dios también levantará por medio de Él a todos los que hayan muerto para su honra y su gloria. Sí, y en el versículo 6 hay un llamamiento, dice lo siguiente: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Una forma galante, una forma poética, diría yo, Alexander, de pues entonces empezar una salutación, un saludo allí a la congregación, a la iglesia, a los romanos.
Y me gusta cómo termina el 7 porque dice a todos los que están en Roma, y podemos decir en este momento a todos los oyentes que nos están escuchando, sea que son amados de Dios, aparte de eso, todos ustedes oyentes y esos romanos que en aquel tiempo recibieron esta carta, somos amados de Dios y somos llamados por Dios a ser santos. Y entonces vienen esas bendiciones, que la gracia y la paz sea para todos vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante. Pero entonces después viene el final de la carta, porque estamos hablando de saludos y de despedidas. Y entonces en Romanos capítulo 16, ahí los últimos 3 versículos está la doxología final. Aunque si nos ponemos a ver, los saludos de despedida comienzan desde el capítulo 16. Sí, señor. Pero aquí en la doxología final dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que obedeciendo a la fe, creyendo en el Señor Jesús, teniendo fe en sus promesas, es que podemos obtener esa recompensa, esa herencia, ese regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y termina diciendo, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí dice, hermano Richard, que tenemos un único Dios que además es sabio, que sabe todas las cosas, que nos ama con un amor increíblemente inmenso y que es el único que merece que nosotros le demos toda la honra y la gloria. Interesante, Alexander, ¿no? De qué manera este hombre era inspirado por el Espíritu Santo de Dios para utilizar. Y nosotros sabemos que él era un hombre culto, un hombre letrado, porque él era el discípulo de Gamaliel. Él era allí, pues, alumno de Gamaliel. Un gran maestro de la época. Ah, sí, muy gran maestro de la época. Entonces, él tenía un conocimiento sobre la letra, sobre la palabra, pero ese conocimiento que él tenía, pues que sabemos que en su antigua vida lo utilizaba de una manera peculiar y era en la persecución de la iglesia cristiana. Vemos cómo pues el Espíritu Santo de Dios lo transformó a tal punto que fue utilizado y se humilló en tal manera que afirmaba, siervo pues de Dios. Siervo de Dios. En una oportunidad dijo que él era esclavo de Cristo. Eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, este hombre evidentemente fue un hombre muy utilizado por Jehová, fue muy utilizado y pues dejó un ministerio bastante grande. Y hoy quisiera, hermano Alexander, pues adelantar la curiosidad bíblica. Adelántela. Y es que hoy quiero compartir con todos una curiosidad. En la Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero también rechazados por otros, nos enseña en los tiempos del apóstol Pablo que la recién formada congregación cristiana cumpliría un importante papel en el cumplimiento del propósito de Jehová. Pero sus miembros tuvieron que soportar persecución directa e incluso enfrentar peligros sutiles dentro de la congregación. Ahora, ¿cómo lograron mantenerse íntegros? Allí es cuando entonces las 21 cartas de las escrituras griegas cristianas le dieron el ánimo y los valiosos consejos que tanto necesitaban para aquel momento entonces, Alexander. ¿Qué te parece? Pablo fue el autor de las 14 primeras, desde la carta a los romanos con la cual hemos comenzado hasta la carta a los hebreos. Pero para ser más precisos,
estaríamos hablando de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y finalmente Hebreos. Todas ellas llevaron el nombre de su destinatario, ya fuera a una persona o a una congregación, como dijimos anteriormente, Alexander. El apóstol Pablo sabía que los hombres a quienes se les confiaban las responsabilidades en la congregación tenían que satisfacer elevadas normas de conducta y cumplir con ciertos requisitos espirituales. Pablo, además, destacó en sus cartas que es de vital importancia que todos los siervos de Dios se reúnan con regularidad para recibir valiosas instrucciones espirituales, animándose unos a otros, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 y 31. Dice lo siguiente: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, dice la palabra. Luego el verso 31 dice: porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjate qué manera tan dignificante. El apóstol Pablo pues nos exhorta a que nosotros recibamos esas valiosas instrucciones espirituales, y nos exhorta y nos anima a que unos y otros estemos allí en un mismo sentir, en una misma palabra. El apóstol Pablo además destacó en sus cartas que era de vital importancia que todos los siervos de Dios se reúnan con regularidad para recibir valiosa instrucción espiritual y animarse unos a otros. Y estábamos citando Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. ¿Y cómo dice, hermano Alexander? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tremendo este apóstol Pablo. Y es que cuando Pablo escribió la última de sus cartas, la segunda a Timoteo, se hallaba de nuevo en Roma, preso, y a la espera de que comenzara su juicio. Solo unos cuantos cristianos valientes se arriesgaron a visitarlo. Como el apóstol sabía que se acercaba el fin de su vida, escribió esto que es como una despedida, hermano Alexander. He peleado la excelente pelea. He corrido la carrera hasta terminarla. He observado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y es una forma poética de decir, pues, que lo dio todo por la causa de Cristo Jesús. Que Él corrió la carrera hasta terminarla. Y es esto, pues, ejemplo de un atleta que está haciendo su carrera y la termina al final. Pero sabe, Alexander, en medio de la circunstancia, él hace énfasis a que ha observado la fe. Gloria a Dios, porque este es el apóstol Pablo del cual estaremos hoy hablando. Y es probable que fuera ejecutado poco tiempo después de escribir esto. Sin embargo, sus cartas continuaron ayudando a los verdaderos cristianos a servir fervientemente a Dios. Y aún hoy lo sigue haciendo. Y fíjate que él dice que él corrió esa carrera y que está seguro que la terminó, pero el versículo 8 de ese versículo 7 que tú leíste, dice que por lo tanto sé que Dios me ha guardado la corona de la vida, la cual me dará en aquel día. O sea, él ya está seguro de que esa corona es suya, pero está seguro no porque él sienta que tiene mérito alguno,
que Él es mejor que nadie, que haya allí cierto orgullo, no, sino porque Cristo se la prometió. Y esa corona, querido oyente, también puede ser tuya y puede ser mía, si siguiendo el ejemplo de Pablo, porque recordemos que Pablo muchas veces decía, sean imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Amén. Y entonces, si nosotros, con esa misma pasión, con esa misma fe, perseverancia, entrega, así como decía la vigilia que estuviste anoche, entrega total, nos consagramos a este ministerio y damos nuestra vida para servir al Señor, entendiendo que estamos viviendo los tiempos finales de la historia de este mundo, entonces, pues esa promesa que se le hizo a Pablo también es para ti, para mí, querido oyente, y entonces recibiremos también esa corona. Fíjate que la segunda carta en orden que aparece en las Escrituras, porque ya hablamos de Romanos, es la carta de Primera a los Corintios. Y ahí también, como todas las cartas de Pablo, tiene su saludo y tiene su despedida. Así es. Es interesante que el saludo comienza diciendo, Pablo, fui llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque una cosa, mi querido oyente, es cierta. La voluntad de Dios es que todo ser humano proceda al arrepentimiento y sea salvo. Por eso Él hace siempre llamados a todos para que sean sus siervos, sus apóstoles, para que le entreguen su corazón. El asunto está en que a veces tomamos la decisión de no aceptar ese llamado, pero gloria a Dios por cada persona que sí lo decide. Y entonces Él incluye allí al hermano Sóstenes. Y eso es interesante, Richard. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a notar, no solamente en esta, sino en varias cartas de Pablo, que él siempre que saluda incluye a otra persona. Así es. Pero tú sabes que las investigaciones teológicas han demostrado que vamos a decirlo así, en la mayoría de los casos, ninguna de esas personas escribió nada, sino que fue Pablo el que lo hizo. Pero es que el Pablo aquí está representando el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que a él no le importa que tú no hayas participado de una labor, pero Él te incluye, porque el amor de Dios es inclusivo, no es exclusivo. Y entonces Dios, aunque quizás tú no hayas participado en alguna actividad, Él dice, pues yo te considero como si lo hiciste. Y te incluyo porque quiero que participes conmigo. Y de esa manera entonces Él nos motiva y nos da ese deseo de, cónchale, mira, Dios es tan bueno conmigo que me quiere incluir en todas las cosas y yo aquí ando como de flojito y no sé qué más. No, yo voy a ponerme las pilas y lo voy a ayudar y voy a esforzarme para cumplir el propósito con que Él me ha mandado de predicar su evangelio. Dios nos está motivando porque nos ama. ¿Sabes qué? Aparte de este saludo, me gustan mucho los versículos a partir del 4 en adelante, porque Él dice, gracias le doy a Dios siempre por cada uno de ustedes, hablando de los corintios. Y hoy, Richard y mi persona, porque sabemos que Dios es así, le damos gracias a Dios todos los días por todos nuestros oyentes de esta emisora, para que la gracia de Dios que les fue dada por medio de Cristo se manifieste en todos ustedes. Porque en todas las cosas, queridos oyentes, seremos enriquecidos, como dice el versículo 5, mientras nos mantengamos estudiando la palabra de Dios y toda su ciencia y sabiduría. Así que, fíjense que en el versículo 7 después dice, de tal manera que nada nos faltará en ningún don, porque esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, prepararnos, santificarnos, dirigirnos para que ese día cuando Él venga no haya nada que nos pueda separar de su amor y del hecho de que Él nos reciba en sus brazos y nos lleve con Él a las mansiones eternas. Así que fiel es Dios, dice el versículo 9, por lo cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que la invitación, mi querido oyente, es a que permanezcamos en esa comunión con el Señor Jesús día a día, estudiando las Sagradas Escrituras. Amén, así es, hermano. Tenemos que estar allí estudiando día a día. ¿Y qué mejor forma de capacitarte y estudiando que escuchando palabras de vida?
todos los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Entonces fíjate, hermano Alexander, tenemos la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y entonces aquí tenemos las saturaciones finales y comienza en el capítulo 16 a partir del versículo 13. Y vean esta despedida. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Tremendo. O sea, hace recordar esa palabra esforzados a lo que le dijo a Josué en una oportunidad. Sí. Mira que te mando que te esfuerces Pues sí. y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Amén. Sigue diciendo en el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y es aquí una invitación, apreciado oyente, a que recibamos este ejemplo del apóstol Pablo. Él hacía así, todas aquellas cosas que él hacía, las hacía con amor. Y entonces invita allí en el saludo final, en la despedida, en la carta, entonces invita al pueblo de los Corintios a que todo lo que hagan, lo hagan con amor. El verso 15 nos dice, hermanos, ya seáis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Amén. Y entonces nuevamente vemos cómo en la epístola a los Corintios, en la primera carta, nos sigue hablando de personas específicas. Y estas personas, pues, en este caso particular, llevaban el servicio de los santos. Y luego nos ruega algo, hermano Alexander, ¿cómo dice? Os ruego, y fíjate qué interesante esto, porque en el 15 que tú leíste, él está informando que esa familia de Estéfanas fueron los primeros que recibieron el evangelio en Acaya y se dedicaron por completo al servicio de Dios. Entonces después dice, les ruego que se sujeten a personas como ellos. Es decir, que sigan su ejemplo, que se junten con ese tipo de personas, esas personas que sin dudar reciben a Cristo en el corazón y le entregan su vida para servirle. Pues sujétense a ese tipo de personas y a todos aquellos que ayudan y trabajan en la obra de Cristo. Amén. Y luego dice el versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y es aquí cuando él, pues obviamente estaba ausente de aquella congregación, pero al ver la venida de ellos, él se regocijó. Así que esto es parte de lo que él ya mencionaba anteriormente. Nosotros debemos estar unánimes. Debemos entonces ayudarnos los unos a los otros. Y es acá pues que estos tres vinieron a ayudarlo en la labor con los santos. Y sigue diciendo el 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces allí ya está indicándole a la congregación, mira, a estos tres que yo estoy mencionando acá, reconocedlo. Y entonces seguidles y haced como si yo estuviese allí al lado de ustedes. Luego, ¿qué nos dice el versículo 19, hermano Alexander? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a los otros con besos santos. Y por eso, Richard, es que nosotros siempre en el programa estamos pendientes de saludar a todas las iglesias del distrito, del Rodeo, de Guatire, de Guarena y a todos esos hermanos. Porque fíjate que Pablo tenía esa costumbre y él mencionaba a la gente por su nombre. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo el aprecio, el amor que tenía él y que también tiene Dios por cada uno de sus hijos. Y no solamente eso, Alexander, recuerda que estamos en la despedida, pero él saluda. Tremendo este apóstol, ¿no? Sigue diciendo entonces en el versículo 21, yo, Pablo, os escribo esta saturación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
El Señor viene. Gloria a Dios, Alexander. Porque ya aquí hay una evidencia de que el Señor viene. Y dice el 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús, ya el 24, esté con todos vosotros. Amén. Amén. Antes de continuar con estos saludos y despedidas, vamos a escuchar un precioso himno que no hemos tenido ninguna pausa musical en esta mañana. Y la música es una parte muy importante del estudio de la palabra de Dios porque nos eleva ya al trono de la gracia y nos permite alabar a nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar el himno número 7, Oh Dios, mi soberano Rey, y ya regresamos para seguir compartiendo con ustedes. Oyentes, luego de escuchar este precioso himno, Oh Dios mi soberano Rey, seguimos compartiendo con ustedes, así que pues como siempre saludamos a todos aquellos hermanos y amigos que nos están escuchando, compartiendo con nosotros en esta mañana. Saludamos a nuestros familiares, a nuestros hermanos de las diferentes iglesias, a nuestros seres amados que están allí en sintonía y a todos ustedes, apreciados oyentes, porque ustedes son parte de esta familia. Una familia preciosa que cada día escuchando la palabra de Dios y la programación de la emisora nos estamos preparando para recibir juntos muy pronto a nuestro Señor Jesucristo. Richard, cuéntame, ¿qué saludos tienes por allí? Como no, hoy especial saludo a todos los hermanos de la iglesia de las Casitas. Hoy le tocó a las Casitas, hermano Alexander. A Weisy Mendoza y su esposa Neida, fieles oyentes de Viene 103.3 FM. También saludos a Eli Pacheco y pedimos oraciones por ella, Alexander, para que Dios la sane y le dé larga vida sobre la tierra según su santa y divina voluntad. Es que ella está pasando por una situación allí y debe ser operada, pero estaremos entonces orando por ella. Hoy también especial agradecimiento a nuestro pastor Rubén Castillo y su anegada familia. Ellos pues ahora parten de pastorear el distrito Guatire 2 para ahora pastorear el distrito del Rodeo. Un cambio de montaña, hermano Alexander. Un cambio allí cercano, gloria a Dios. Y pues hemos estado contentos por las despedidas que las diferentes congregaciones le han preparado en estos días anteriores. Y aún más contentos del servicio que ellos prestaron en las iglesias de Guatire 2. No hay palabras que puedan expresar nuestro agradecimiento. Dios los bendiga. También, hermano Alexander, damos gloria a Dios en las alturas, porque ya nuestro nuevo pastor Juan Mariño, junto a su amada esposa María, están acá en nuestro distrito de Guatire 2. El lema de ellos es: vamos a avanzar hacia adelante. Dejen todos sus problemas atrás.
porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bienvenido, familia pastoral. Dios tiene cosas grandes y maravillosas con ustedes. Vamos hacia adelante. Así es, fíjate que qué interesante porque nosotros estamos hablando en esta mañana de los saludos y las despedidas de Pablo. Ajá. Y entonces en esta semana nos ha tocado despedir a muchos de nuestros pastores y saludar a los que están llegando. Así es. Y así también allí, aparte de Rubén, incluimos a Guaider Cardoce con su esposa, que ahora están en Petare, y también fueron pilares fundamentales por acá. Igualmente, obviamente, al pastor de Guatire 1 y Guatire 2, Javier Jaimes también está por allí metido, que ahora también fue cambiado, pero vienen otros pastores nuevos. Y así como Sucre. Eusebio Sucre es uno de ellos. Entonces, despedimos. Sin embargo, despedirlos no significa que ya no son más nuestros amigos, todo lo contrario, ya guardamos sus teléfonos, tenemos sus WhatsApp y como amigos y familia que somos, siempre estaremos en contacto donde quiera que estén y recibimos con mucho cariño a los nuevos pastores para seguir trabajando con ellos. Fíjate que ahora viene la siguiente carta, que es segunda a los Corintios, y más allá del saludo como tal que está en el versículo 1 y 2 del capítulo 1, me gusta lo que dice el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Este texto es interesante porque nos dice, todos los seres humanos estamos propensos a días buenos y días malos, y obviamente aferrados en la mano de Cristo es que podemos superar todas las cosas en esta vida. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de aferrarnos al Señor en medio de las luchas y dificultades de la vida, y vemos cómo Dios obra con su mano poderosa, maravillosa, y nos fortalece y nos ayuda a salir adelante, entonces cuando después, en otra oportunidad, hay otro hermano que pasa por la misma situación, ya nosotros tenemos cómo darle ese apoyo moral, ese apoyo espiritual y decirle, confía, porque yo pasé por lo mismo y el Señor Jesucristo estuvo conmigo y contigo también estará, porque Él es Dios de todo ser humano y nos ama a todos. Sí, no solamente eso, hermano Alexander. Sí, fíjate que aquí esta tribulación que menciona el versículo número 4 es una tribulación que desempeña un papel importante en la perfección del carácter cristiano, Alexander. Y es que los sufrimientos y las tribulaciones no tienen por sí mismos para hacer que los hombres sean semejantes a Cristo. Al contrario, más bien hacen que muchos se endurezcan y se amarguen. Pero Dios santifica la tribulación. Imagínate qué increíble, ¿no? Y los que se encuentren en Él hayan gracia y hayan fortaleza para soportar. Han resuelto uno de los grandes problemas de su vida. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, pues, al decir estas palabras, y si leemos el versículo número 5, nos daremos más cuenta de ello. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué maravilloso. Mira, por aquí tenemos Nancy Maldonado saludando desde la urbanización La Rosa. Feliz, bendecido primer programa de este mes de junio. Amén. También nuestro hermano Francisco y Magalis Vandres dicen que están allá desde Loma Linda, sin luz, pero en sintonía. Amén, mi querido hermano. También por acá Fernando Urbaneja, dando gracias porque siempre podemos llevar estas preciosas palabras de vida. Saludos a nuestro hermano Urbaneja y a su familia, grandemente bendecidos por Dios. Y también tenemos otro saludo desde el rodeo, los hermanos Carlos y Aurelia, esposos Herrera Castillo. Escuchamos su programa todos los domingos, y a Andrea, una jovencita que los saluda y los escucha fielmente. Mil bendiciones. Pues en eso estamos, queridos hermanos, entre saludos, bendiciones y despedidas de Pablo.
Y fíjate que ahora nos toca hablar de la despedida en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Y dice... Me gusta esa despedida. ¿Cómo no? En el capítulo número 13, versículo número 11. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Gloria a Dios, porque esta es una palabra que si la hiciéramos carne en nuestra vida, si la hiciéramos un ícono en nuestra vida, nos traería gran felicidad. Y sigue diciendo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y luego que, Alexander, saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es interesante, Richard, porque estábamos hablando hace un momento de esa necesidad que tenemos en estos tiempos finales de estar consagrados y estar entregados y estar allí en esa entrega total. Y fíjate que dice que la comunión del Espíritu Santo, o sea, tenemos que estar en comunión. Así es. Y aquí los están mencionando a los tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Es necesario que nuestras vidas estén en una relación de amistad, en una relación de íntima de comunión con nuestro Dios. Sí, fíjate aquí, Alexander, este verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y es que este versículo es único, Alexander, porque en todo el Nuevo Testamento solo aparece aquí en su forma completa lo que más tarde se llegó a conocer como la bendición apostólica. ¿Qué te parece, Alexander? Así es. Dice que desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana se convirtió en parte de la liturgia de la iglesia y también era pronunciado en el bautismo de los nuevos creyentes y en la despedida de las asambleas cristianas. O sea que este versículo, Alexander, se volvió un ícono en la vida cristiana. Se volvió un ícono para bautizar a un nuevo creyente y se volvió un ícono allí para entonces darle despedida en las asambleas que realizaban los diferentes miembros cristianos. Así es. Me gusta también cómo comienza la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Aquí Pablo nuevamente sin pena le dice al mundo, yo soy Pablo, siervo, apóstol, todo soy de Dios y estoy aquí. Y no fue ningún hombre que me puso aquí, fue mi Jesús, mi Salvador, el que fue puesto por Dios el Padre y el que lo resucitó de los muertos. Y vuelvo y repito, esto es interesante porque cada vez que nosotros vemos en la Biblia que Cristo resucitó de los muertos, tenemos la esperanza, como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es la gran esperanza. Y me gusta el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que allí vemos claramente cómo Pablo dice que Él se dio a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados y librarnos de este presente siglo malo. Sí, fíjate que cuando dice se dio a sí mismo, aquí nos da a entender de que el tema de esta epístola es la salvación por medio de Jesucristo. Y es que los Gálatas se habían apartado de esa verdad espiritual, Alexander, y habían aceptado la falsa enseñanza de que la salvación se puede ganar. La aceptación de esta doctrina ajena a la Escritura lo había llevado prácticamente a ignorar la muerte expiatoria de Cristo. Y es que en aquel tiempo ellos podían, porque estaba el catolicismo, y ellos pagaban por el perdón de los pecados. ¿Qué te parece? Así es. Una indulgencia. Y esto estaba empezando entonces, este estilo de doctrina estaba empezando a contaminar a la iglesia cristiana.
pagar por la salvación, cuando es claro en la Biblia nos enseña que la salvación es totalmente por gracia. Y por eso es que yo puedo entender cómo Pablo, allí ya acercándose a su bendición final en el libro de Gálatas, a su despedida, él dice en el capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino sola y únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo sabía que solo la cruz, solo la sangre de Cristo puede lavarnos nuestros pecados y hacernos hombres y mujeres completamente nuevos para su gloria. Amén. Y fíjate cómo el versículo 5 cierra el saludo inicial de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, al pensar el apóstol en la gran dádiva del amor de Dios, se siente inspirado a irrumpir en una expresión de alabanza. Y este versículo es una alabanza, hermano Alexander. Durante toda la eternidad, los redimientos cantarán alabanzas a aquel que mediante su infinito sacrificio hizo posible su salvación eterna. En cuanto a la palabra gloria, nosotros vemos allí cómo lo dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Aquí la familia Vandres está citando a Pablo con esa bendición allí del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenos días, saludos amados en el Señor. La bendición del Padre les dirija, la gracia del Señor Jesucristo les cobije con su sangre preciosa y la comunión del Espíritu Santo les guíe. Amén. Amén. Y el hermano, como siempre, José de Mariche. Saludos hermanos, atentos a su tema. Las enseñanzas de Pablo son muy importantes como orientación en aquellos hechos pasados y ahora también una muy buena referencia en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso vamos a continuar entonces desde la carta de Efesios, que es la que sigue, que también tiene allí un saludo bien interesante y bien precioso. Sí, pero antes sería bueno indicar la manera como el apóstol Pablo se despidió en la carta de los Gálatas. Dígalo. Y dice el capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y con este versículo, ahora sí. Todo lo que ha creado Dios. Himno número 68. Todo lo que ha creado Dios. Ya regresamos.
seguimos compartiendo y ahora nos toca Efesios, donde el apóstol Pablo también hace un saludo hermoso como todos sus saludos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A mí me gusta Pablo porque él a cada iglesia se le dedica, hermano. Amén. Sí, señor. Y ¿sabe por qué lo hace? Porque él ama a esa gente. Porque él, recordemos que Pablo era un viajero. Y entonces Pablo iba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, sembrando, fundando, estableciendo iglesias. Y obviamente Pablo amaba porque eran sus hijos. Era como que él los hubiese dado a luz pues a toda esa gente. Él los levantó, él los formó. Y entonces, como Pablo era un fiel servidor de Jesús, entonces yo me imagino que él en su mente se imaginaba también cuando Dios el Padre estaba allí creando a la primera pareja, Adán y Eva, formándolo con sus manos, Cristo Jesús allí creando a nuestros primeros padres, y entonces él se siente así, o sea, si Dios me ha enseñado a mí que Él me amó y me formó desde el vientre de mi madre, y Él me ama porque soy su hijo, yo también tengo que amar a estos chicos que yo los levanté y todas estas iglesias, y por eso Él se dedica a cada iglesia, y qué hermoso es ver desde el versículo 3 en adelante todo lo que Pablo le dice a esta gente. Es una cosa bendiciones preciosa. Mira que les dice en el versículo 6, por ejemplo, que ellos son aceptos en el amado. O sea, siéntanse felices y complacidos de que son aceptados por Dios. Y también les dice en el 7 que tienen, por medio de la sangre de Cristo, tienen redención y perdón de pecados, porque eso proviene de las riquezas de su gracia. Sí, es interesante ver, hermano Alexander, cómo todo esto es por la voluntad de Dios. Porque fíjense, apreciado oyente, que el primer versículo de este capítulo número 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Y es acá algo claro y algo preciso. Pablo no estaba tratando de aumentar su autoridad personal, no, sino que expresar un claro sentido de vocación y obligación. Y como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 5, hermano Alexander. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y es acá claro cuando queda expresado por la voluntad de Dios. Este hombre hizo muchas cosas, pero la hizo por la voluntad de Dios. Y su firme convicción respecto al llamamiento divino era el secreto de su poderoso ministerio, Alexander. Y no solamente el secreto de ese poderoso ministerio, sino que era el secreto también de la consagrada vida cristiana que él tenía y la raíz de su valor y fe en medio del sufrimiento. Porque, valga la pregunta, ¿sufrió por causa de Cristo? Y fíjate que analizando esa frase que a la que tú le diste importancia, la voluntad de Dios, vemos en el versículo 3 que dice que esa voluntad de Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el versículo 4 dice que además de habernos bendecido con toda esa bendición espiritual, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor, entre tantas cosas que son su voluntad, pero son tantas cosas buenas, desea que nosotros vivamos sin mancha en este mundo? Pues el libro de Apocalipsis lo dice claramente, porque en esa ciudad santa que Él nos está prometiendo, donde vamos a vivir con Dios por la eternidad, no va a entrar ninguna cosa contaminada, ni sucia, ni inmunda o manchada de pecado. Y como Dios quiere que sí entremos, entonces por eso es que Él dice que Él nos ha escogido para que seamos sin mancha delante de Él. Porque la voluntad de Dios, como bien lo decías tú, es que todos entremos por las puertas de la ciudad. Sí, y no solamente esto, Alexander, mira que aquí él destaca que toda la vida espiritual del cristiano
se centra ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Por lo tanto, constituye la esfera en la cual puede hacerse la elección. El que se acerca a Cristo es elegido ¿para qué? Para salvación. Gloria a Dios. ¿Y cómo nos dice entonces allí la despedida de los Efesios? ¿Sabe que me llama la atención? Porque antes de llegar a la despedida o a su saludo final, que es del versículo 21 hasta el versículo 24 del capítulo 6, presenta en ese capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, la armadura de Dios. Gloria a Dios. Y entonces dice, si ustedes se ciñen de esta armadura y toman todo se ponen firmes y se ciñen vuestros lomos con esta verdad, con esta justicia, con este evangelio de paz, con el escudo de la fe, y para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oran en todo tiempo con toda oración y súplica por el Espíritu, y velan en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dicen, y también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque realmente eso es lo que nos interesa, que muchas personas conozcan este precioso misterio del Evangelio y conozcan a Cristo su Salvador y puedan ser salvos. Así que por eso debemos todos colocarnos esa preciosa armadura para vencer al enemigo y ir junto con Cristo a la victoria eterna. Sí, es interesante entonces ver cómo en el versículo 21 comienza la despedida de Pablo a los Efesios. Y dice de la siguiente forma en su capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Interesante, Alexander. ¿A qué asunto se refería aquí en este caso? Y fíjate que ya está hablando Pablo, ¿verdad? Sí, claro. Y yo estoy seguro que una de las cosas que a Pablo más le interesaba, porque todas estas cartas él no las escribió para que fueran guardadas en una biblioteca, en un baúl, sino para que la gente las conociera, las supiera, porque son cartas preciosísimas. Y seguramente en parte se está refiriendo a esto. Pero entonces también, si nosotros aplicamos a Pablo como un tipo de Cristo, Cristo también desea que nosotros sepamos sus asuntos. Y así como Pablo nos dejó sus cartas, ¿qué nos dejó Cristo? Su palabra. Amén, gloria a Dios. Pero también aquí había algo específico, Alexander. Y aquí suponía el apóstol Pablo que los lectores de esta epístola estaban interesados en saber acerca de las condiciones de su encarcelamiento. Así es. Porque ya aquí en este momento, ya él estaba encarcelado. Estaba preso. Sí, estaba preso. Estaba esclavo en Cristo. Y una de las cosas que él le hacía entender a la gente era que estando preso, él en la cárcel alababa a Dios. Y incluso hay una cárcel entera que se convirtió gracias a eso, a ese gozo que él sentía. Él estaba preso, pero él decía, puedo estar preso yo, pero la palabra no está presa. Amén, así es. Y fíjate, en Colosenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo escribe, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. Interesante, ¿no? Así que él iba a hacerle saber sus condiciones allí, su encarcelamiento. En algún momento él estuvo afligido en espíritu, pero gloria a Dios, a él lo visitaban allí en la cárcel. Y uno de los que lo visitaba era el discípulo médico, Lucas. Y era uno de los que escribía, porque ya él incluso en sus últimos días, antes de que fuera ya la sentencia hecho efecto, en los últimos días ya él ni podía escribir, así que Lucas le escribía. Entonces sigue diciendo el versículo 21, ¿cómo, Alexander? El 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Aquí vuelve a mencionar a uno de sus colaboradores, a uno de aquellos que estuvieron allí junto con él, a uno de los que él le ayudaba en la obra de llevar esta palabra de aliento
a las diferentes congregaciones. Y el 22, Alexander. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Fíjate que ahí lo vuelve a recalcar, ¿no? Él tuvo muchas vivencias, entre ellas la cárcel, por causa de su servicio al Señor, pero sin embargo él dice, todas estas cosas que ustedes están viendo y todos estos padecimientos, lo que nos deben hacer es darnos fortaleza, confianza, porque somos privilegiados en sufrir por causa de Cristo, así como Él sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, fíjate que allí utiliza una expresión, Alexander, en ese versículo 22. Dice allí, lo tocante a nosotros. Interesante, ¿no? Y es que acá Pablo se refería a sus propias circunstancias. Aquí incluye a sus compañeros en Roma. Y luego menciona la palabra consuele. Es decir, Pablo sabía cuán preocupados estaban sus lectores en cuanto al bienestar de él y deseaba liberarlos de toda causa de innecesaria preocupación y mostrarles también cómo un cristiano puede sobrellevar sus sufrimientos gozosamente. ¿Qué te parece? Bueno, ¿recuerdas lo que habíamos leído en una carta anterior que Sí. decía, para que seamos consolados con la misma consolación que nosotros somos consolados en Cristo? O sea, ahí es una cadena. Una cadena. Está- A pesar de que esté sufriendo, va a sufrir con gozo, porque Cristo está en su vida. Y ese amor que siente por la humanidad, por el que sufre, ese amor que Cristo siente, se irradia en esa persona. Amén. Y es un privilegio padecer por Cristo porque Él padeció por nosotros. Amén. ¿Y cómo dice el versículo 23? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Sí, aquí el apóstol Pablo recuerda paz. Recuerda la palabra de su oración inicial en esta bendición de despedida. Gloria a Dios, porque si nosotros leemos el capítulo 1 y el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y luego termina entonces ya con el versículo 24, Alexander, ¿cómo dice? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Qué cosa tan espectacular. Esta palabra inalterable, incorruptible, un amor que no cambie, que no morfe. En sus palabras finales, Pablo llama la atención a las realidades eternas. Un amor tal como lo es su autor, eterno. Eterno y para siempre. Y luego viene Filipenses. Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjate que es interesante lo que veníamos mencionando hace un rato, que es que Pablo no quiere dejar por fuera a nadie, y si no tiene la información completa, pues los menciona a todos los obispos, todos los ancianos. Pero si tienen la información, te menciona por nombre. Te dice a fulano y a fulano, mis hermanos en Cristo, a quienes amo en el Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Me gusta el versículo 3. Le doy gracias siempre a Dios que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Qué hermoso. Y les ruego con gozo a Dios por todos nosotros, porque mantengan vuestra comunión en el Evangelio, así como lo han hecho desde el primer día hasta ahora. Interesante. Y Filipenses capítulo 4, versículos del 20 al 23, apreciado oyente, está una joya bíblica. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Fíjense, él saludó y aquellos que estaban allí entonces también estaban saludando. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Sabes que me gusta, en Filipenses aparece uno de los textos más preciosos para mí de la Biblia, que es aquel que está allí apenas comenzando la carta en el capítulo 1 y versículo 6, donde dice: yo estoy persuadido de que aquel que comenzó en nosotros su buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Porque eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros, perfeccionando nuestras vidas, nuestro carácter, para hacernos aptos y limpios para estar con Él por la eternidad. Y luego viene Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, le damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que aquí Pablo estaba feliz porque él decía: yo he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen unos por otros, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y realmente, queridos oyentes, la única manera de escuchar de esta bendita esperanza que nos está guardada en el cielo es cuando escuchamos la palabra de Dios. Así que la invitación es para que siempre, pero siempre, estén meditando y leyendo en las Sagradas Escrituras. La palabra verdadera, esto me llamó la atención, hermano Alexander, en el versículo número 5, ¿no? Y dice acá que cuando la palabra verdadera, el mensaje que contiene la verdad, las buenas nuevas de toda la voluntad revelada de Dios, la verdad es una revelación del pensamiento de Dios y se ocupa de las realidades últimas y eternas. Interesante, ¿no? Porque la palabra verdadera, y es que la palabra verdadera aquí nos atañe al Evangelio. Y es que dice así: y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y fíjate que dice en el versículo 6 que esa palabra se está regando por todo el mundo, está llegando a todo rincón y llevará fruto y crecerá también en nosotros, desde el día que la oímos y conocimos de la gracia de Dios en verdad. Y ese es el propósito, que la palabra de Dios crezca, sea sembrada en cada corazón del ser humano y lleve mucho fruto para la honra y la gloria de Dios y para la vida eterna. Por allí tenemos saludos de la familia Ovalles, que está en sintonía. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Entonces nos toca la despedida a los colosenses. Y esta despedida es algo más larga, ¿no, Alexander? Y comienza en el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tremendo. Amados hermanos, esperen a este consiervo mío, recíbanlo. Él le dará instrucciones. Él también es un fiel ministro. Así que, entonces, ¿qué debemos hacer con él? Bueno, él va a enviar a vosotros por esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y fíjate que aquí está mencionando a varias personas por nombre. Sí. Porque él quiere que los lectores de las cartas sepan quiénes fueron esas personas que sirvieron al Señor y fueron hermanos que trabajaron en la obra, como dice mi querido amigo Richard Ramírez, esforzados y valientes. Amén. Y fueron personas que fielmente se dedicaron al servicio de Dios en aquella época, y es un testimonio para nosotros hoy, que
que también nosotros debemos ser, así como ellos, personas dedicadas, que nos amemos unos a otros y que nos ayudemos y nos motivemos al amor, a las buenas obras y a permanecer firmes para el encuentro próximo con nuestro querido Salvador. ¿Qué más? Habíamos quedado en el versículo 8, ¿cierto? Sí, correcto. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Fíjate que le está escribiendo desde la prisión. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. ¿Sabe que a mí me llama la atención eso de que Pablo escribe desde la cárcel? Porque para una persona estar en la cárcel, podríamos decir, cónchale, yo más bien necesito que me escriban de afuera dándome ánimo. Sí. Pero él desde la cárcel le escribe a la gente de afuera y le da ánimo. Sí, tremendo. Dice, sigan adelante, vamos, no se me achicopalen porque aquí estamos sirviendo la causa de Dios. Qué interesante es esto, Richard. Fíjate que, ¿quién era Aristarco? Fíjate que era un compañero de Pablo. Y es que este compañero de Pablo también estuvo allí junto con él en Tesalónica. Y había compartido con el apóstol los episodios del tumulto de Efeso. Qué interesante, ¿no? Cuando la delegación apostólica viajó de Corinto a Jerusalén. Y es que este era un hombre que era de confianza del apóstol Pablo, igual que Onésimo. Onésimo, mira, recibidle. Y menciona también a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Sí, Señor. Y el versículo 11, Alexander. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mira, esto es un ejemplo a seguir. Nosotros en estos últimos tiempos de la historia del mundo deberíamos siempre estar orando unos por otros como hermanos que somos, para que todos permanezcamos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene una gran solicitud por vosotros. Otra cosa que deberíamos hacer hoy en día, que nosotros todos como hermanos que somos, tengamos solicitud unos por otros, que estemos pendientes unos de otros, que nos amemos y nos motivemos unos a otros, porque ya nuestro Señor viene pronto. Cuando veamos a alguno por allí opacado, triste, pues animarlo. Y así cumpliremos con el propósito que Dios nos ha mandado. Sí, fíjate que el versículo 12, Alexander, habla de Epafras. Y es que él era natural de Colosas y había trabajado allí y quizás también en la Odisea. Y él había informado a Pablo acerca de la situación de su iglesia de origen. Es obvio que había permanecido en Roma más tiempo del que había planeado al principio para poder ayudar a Pablo en su ministerio. Y aquí se nota que se une al apóstol al enviar los saludos, porque aquí lo menciona, os saluda Epafras. Qué tremendo, ¿verdad? Y el versículo 13 nos dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, o sea, el escritor del Evangelio. Ajá. Y Demas, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Mira, yo veo aquí, Richard, en toda esta salutación final de Colosenses, una gran familia. Sí, una familia en gran Cristo familia Jesús. unida en Cristo Jesús, que se apoya, que se motiva, que se ama y que están pendientes unos de otros. Y eso es un gran ejemplo a seguir para nosotros hoy.
Saluda a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Es decir, que hay un intercambio de cartas. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano. Pablo, acuérdense de mis prisiones. Es como diciéndole, no se les olvide orar por mí. La gracia sea con vosotros. Amén. Richard, nos quedan algunas cartas todavía y ya el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Podemos hacer algo interesante y dejarles a los hermanos la tarea. Así es. De que sigan estudiando estas cartas de Pablo. Podríamos también grabar un segundo programa de este programa. Claro que sí. Y no solamente que se dediquen a leer los saludos y las despedidas, sino que se introduzcan en esa teología preciosa de las cartas de Pablo, porque de verdad que las cartas de Pablo tienen muchas cosas que enseñarnos. Y me interesa una manera como él saluda, que es en la carta a Filemón, donde él dice, Pablo, prisionero de Jesús. Ajá. O sea, y nosotros podríamos decir, ¿cómo que prisionero? Si ¿acaso no sabemos por la Biblia que el Señor Jesús vino para librarnos, para hacernos libres del pecado y de todas estas cosas? Pero es que ahora él, en agradecimiento a esa grande salvación, dice, yo soy lo que Cristo quiera que yo sea para Él. Si Él me pide que yo sea su esclavo, pues seré su esclavo. Si me pide que sea su siervo, soy su siervo. Si me dice que sea su prisionero, soy su prisionero. Porque lo que Él hizo por mí, con todo eso que yo pueda hacer por Él, todavía no tengo cómo pagarse. Y fíjate que en algunas partes de sus despedidas, el apóstol Pablo le decía a las personas, como terminó Colosenses en capítulo 4, versículo 18, dice, acordaos de mis prisiones. Acordaos de esas prisiones que yo tuve, para que entonces tú puedas llevar la palabra del Señor con libertad. Yo que estoy preso aquí, te estoy dando esta palabra, y tú que estás allá libre, llévala sin límite, sin ninguna barrera, a todo lugar, tribu y lengua. Fíjate que me gusta mucho una parte de una carta que él le escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por cada uno de nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Interesante. Fíjate, hermano Alexander, cómo hemos aprendido hoy de este personaje Pablo, imitador de Cristo. Y él decía que él llamaba a la multitud a que imitasen a Cristo así como él lo hacía. Esto es interesante. Y cuando menciona la gracia sea con vosotros, es cuando el significado del saludo, diría yo, que agarra más auge, porque inmediatamente te está dando todas las bendiciones de ese Dios todopoderoso a ti, porque la gracia del Señor sea con todos vosotros. Fíjate que quiero, como siempre lo hacemos, ya para hacer mi llamado final, hay una parte en 2 de Timoteo que me gusta mucho. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Después dice en el capítulo 3 y el versículo 11 que hemos sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido,
Pero qué maravilloso como termina ese versículo 11, mas de todas ellas me ha librado el Señor. Así que, mis queridos oyentes, mi llamado en esta mañana es para que procuremos con diligencia siempre estar delante de Dios aprobados. No tengamos nada de qué avergonzarnos, sino más bien honremos y glorifiquemos cada día a nuestro Dios. Usemos bien la palabra de verdad, leamos la palabra cada día, oremos sin parar, porque por más persecuciones y padecimientos y cosas que nos sobrevengan, de todas ellas nos librará el Señor y además de eso nos dará la vida eterna. Amén. Entonces, ¿por qué seguir el camino de Cristo como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Sabes, apreciado oyente? Pablo decía, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo número 9. ¿Sabes? La mayoría de las personas van a través de su vida con miedo a que la gente no piense lo suficiente de ella. Pablo fue a través de su vida con miedo de que la gente pensara mucho de él. Y si nosotros leemos 2 de Corintios, hermano Alexander, capítulo 12, versículos 5 y 6, él dice, de tal hombre me gloriaré. O sea, se refería al Señor Jesucristo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué interesante humildad de este hombre, ¿verdad? Qué interesante. ¿Sabes? Como cristianos necesitamos considerar el ejemplo del apóstol Pablo. Dios, en su maravillosa gracia, ha hecho de él un ejemplo para los cristianos. Un ejemplo de cómo vivir siendo cada día más como Cristo. Y en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no fue como la mayoría, no. La mayoría de la gente teme ser vista débil y llorando. Casi todos quieren lucir súper fuertes, así como las comiquitas estas de los superhéroes, ¿no? Pero Pablo no temía eso. La mayoría de la gente se deja guiar por lo que dicen las medidas de este mundo para determinar si algo es exitoso o no. Pero Pablo reconocía que el mundo estaba equivocado. ¿Quieres verlo? Léelo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. La mayoría de la gente vive para las cosas temporales y por eso temen a la muerte. Pero Pablo vivía para Cristo y por eso la muerte era para él ganancia, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. La mayoría de la gente ama sus obras y las considera preciosas. Pero Pablo deseaba ver cada día más a Cristo tan maravilloso como Él realmente es. Infinitamente más valioso que todas nuestras obras y con poder para salvarnos y justificarnos. Como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo del 5 al 12. La mayoría de la gente es cobarde para luchar contra la mentira porque no tienen convicción. Y es posible tener convicción sin tener a Cristo, Alexander. Claro que no. Pero es imposible tener a Cristo sin tener convicciones. Qué tremendo, ¿no? Pablo, por otro lado, luchaba por la verdad. ¿Quieres leer sobre esto? Lee Gálatas y te darás cuenta de la verdad que Pablo publicaba a sus congregaciones. La mayoría de la gente se avergonzaba de lo incómodo que luce el evangelio, pero Pablo no se avergonzaba de él, porque sabía lo que realmente es el evangelio, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. En fin, Pablo vivió una vida ejemplar porque vivía para agradar a Dios. La mayoría de las personas no viven vidas ejemplares y quieren agradar a todos, menos a Dios.
Pero Pablo vivió una vida ejemplar porque vivía para agradar a Dios en agradecimiento a su inmenso amor. Así que hoy te quiero decir que el apóstol Pablo es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero sigue el ejemplo de Pablo porque él siguió a Cristo. Amén. Hay muchas cosas más que decir sobre Pablo. Lamentablemente, Alexander, el tiempo se nos acabó. Hay muchas cosas más que decir sobre su saludo y sus despedidas en sus cartas. Y hay muchas cosas que podemos aprender de él al ver en la Biblia la forma en que él vivía. Que aún estando preso, se gozaba en el Señor. Tremendo. Obviamente nuestra meta como cristianos no es como Pablo. Nuestra meta es como Cristo. Y Pablo era alguien que deseaba ser cada día más como él. El ejemplo de Pablo es revelante precisamente por eso. Porque la vida de Pablo no se trató de Pablo, sino que en realidad se trató de Cristo. Y la pregunta para ti hoy, apreciado oyente, es: ¿tu vida también se trata de Cristo? Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas en este mismo horario nuestro próximo programa titulado Entrega Total a Dios, con María de Sousa y una invitada sorpresa. Amén. Llegamos entonces a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, el Colegio Adventista Alejandro López Castillo y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, dirigidos por Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. No nos queda más que decirles que conocer a Cristo Jesús lo es todo y nada más importa. Feliz semana, mis queridos oyentes. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo y los dejamos con el himno número 182. Veremos a Cristo. Así que tengamos esa esperanza en nuestros corazones y Dios me los bendiga en este día.